bienvenidos, muchas gracias por esta charla. Estamos aquí con la finalidad de conocer un poco más sobre las reformas de las que tanto se hablan. Como ciudadana, pues tengo mucha curiosidad en el tema y pues estoy muy contenta de que se hayan dado este tiempo de poder platicarnos. Ellos forman parte del Poder Judicial Federal y están aquí para platicarnos un poco sobre lo que hacen ellos y las reformas. Antonio, Andrea, muchas gracias. Si gustan presentarse. Sí, bueno, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartir este tiempo también con nosotros. Yo soy Andrea Genis Alarcón Cortés, soy jueza de distrito, trabajo en el Poder Judicial de la Federación, voy a cumplir 14 años trabajando en el Poder Judicial y tengo 2 años de jueza de distrito desde el 2022. Y bueno, eso es lo que soy y dejo que se introduzca el magistrado. Bueno, yo soy Antonio Ceja Ochoa, soy magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil aquí en Monterrey. Tengo 35 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. Inicié en el 1989 de chofer de juez. Y de ahí pues fui escalando los distintos peldaños que tiene la carrera judicial, oficial, actuario, secretario, concurso para juez en el 1996, que fue el primer concurso de oposición. Antes se elegían a los jueces a través de propuestas que hacían los ministros de la Suprema Corte. A partir de la reforma de 1994, el Consejo es quien selecciona a los jueces y magistrados a través de concursos de oposición. Yo soy de ese concurso y estuve de juez casi 4 años, juez de distrito, después concurso otra vez para magistrado y en el 2000 salgo vencedor y a partir del 2000 hasta ahora pues tengo ya 24 años de magistrado circuito. Perfecto. Bueno, y para empezar, con este tema de conocer un poco más lo que hacen ustedes, así como de las reformas que vienen ahora, quisiera saber de inicio cuál es qué importancia tiene la división de los poderes del sistema político mexicano, si me pueden platicar un poco más. Bueno, yo creo que es importante porque es uno de los principios fundamentales del sistema político mexicano, de que existan 3 poderes. Haz de cuenta que si estamos hablando de 3 poderes y cada uno de nosotros representar a uno de ellos, tú representas al poder ejecutivo, que lo encabeza el presidente de la República. Él tiene como facultades designar a todos los secretarios de Estado y él se encarga de administrar todos los bienes económicos y materiales que tiene el país en beneficio de la sociedad. Andrea puede ser representada como el poder legislativo, que es el Congreso de la Unión, que la conforman 2 cámaras, Cámara de Diputados y Senadores, y ellos son los que expiden todas las leyes que se dan a nivel federal en el país para que pueda operar tanto el poder ejecutivo, en la administración que tiene, y también el Poder Judicial de la Federación. Nos da las leyes a todos, a todo el sistema jurídico mexicano. El Congreso es el que elabora y expide las leyes. Y el Poder Judicial tiene otra facultad, que es controlar que el Ejecutivo se ajuste a lo que dice la Constitución. El Poder Judicial lo que hace es, como contrapeso de estos 2 poderes, a través de las facultades que tiene constitucionalmente hablando, que el Poder Ejecutivo no se extralimite más allá de lo que dice la Constitución, y que las leyes que saque también el Congreso sean acordes a lo que dice la Constitución. Okay. Entonces todos son 3 poderes que son iguales, cada uno tiene sus funciones y facultades y se regulan específicamente para que haya esos contrapesos y que no esté concentrado, por ejemplo, el poder ejecutivo, que esté concentrado el legislativo y el judicial en una sola persona, o que en el judicial estén los otros 2 poderes. O sea, esa es la intención de esta división de poder. Sí, suena como muy básico, pero digo, es importante ese contrapeso que mencionas y suena muy básico en el sentido de que deberíamos saberlo, pero creo que ahí radica como que la importancia de seguir educándonos o no perder como esa línea de ese conocimiento que pues nos enseñan desde niños, ¿no? En teoría,
en algún momento de la vida vamos perdiendo, Sí, claro. pero sí es importante. Me gusta ese tema, digo, me gusta cómo lo comentas para entender el por qué. O sea, si bien entender las actividades que realiza cada uno, también entender el porqué, ¿no? De la división, que es realmente ejercer ese contrapeso. Ujú. Pues bueno, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, el sistema de justicia en México, ¿cómo está conformado? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué elementos forman parte? ¿Y cuáles serían como las actividades o la estructura, se podría decir, de este sistema? Bueno, creo que el sistema de justicia, y quizás esto es lo que nos ha llevado como a este tema de que todo recae en el poder judicial. ¿Qué pasa? Que como decía el magistrado, bueno, realmente tiene que haber tres poderes. Y entonces el sistema de justicia es a través del cual, pues cuando una persona tiene un conflicto, lo soluciona. Entonces, ¿quiénes son? Por ejemplo, para ponerte como sobre la mesa un ejemplo claro, en un tema de un delito, que te roban la bolsa. Entonces, te roban la bolsa y tú, ¿con quién vas? Bueno, vas con alguien que se llama Ministerio Público a denunciar y decir, oye, me robaron mi bolsa. Bueno, ahí tienes a un interviniente que es el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público le dice, oye, le robaron la bolsa a Mariana, entonces sabes que ve y busca para que veas qué pasó, dónde está, a quién manda, a la policía. Entonces la policía va, busca, interroga, entonces ahí tienes a otro actor, a los policías. Entonces, luego imagínate que ya investigan, hacen todo y dicen, ¿sabes qué? Ya encontramos quién probablemente te robó la bolsa. Vamos ante un juez. Esto tiene que ver con la justicia local. ¿Por qué? Porque hay justicia local y federal. Los jueces locales ven delitos que están establecidos en un código penal de un estado y los jueces federales ven delitos federales. Por ejemplo, una aportación de arma de fuego de uso exclusivo, algún tema por ejemplo, de contra la salud, o sea, son otro tipo de delitos. Índole federal. Ajá, esos son índole federal. Pero tú vas, entonces, ¿ya con quién tienes contacto? ¿Con quién tuviste contacto? Con un policía, con un ministerio público y con un juez. Y el juez ya te vas, te presentas. ¿Por qué? Porque la justicia penal es oral. Entonces, tú vas y te sientes en una audiencia y ya el juez dice, a ver, ¿qué pasó? No, pues el Ministerio Público expone, tú puedes estar ahí presente porque se te denominaría como víctima del delito. Entonces tú puedes estar ahí presente y dices, no, pues es que a mí me roban la bolsa y ya. Ah, bueno, entonces dice, esta persona lo vimos, hay cámaras y bueno, con unos medios de prueba, datos de prueba en esa etapa y ya. El juez dice, ¿sabes qué? Sí, probablemente fuiste tú. Vamos a investigar más para ver si fuiste tú. Y bueno, eso es como en este sistema de justicia, tú tuviste contacto con un ministerio público, con un juez, con un policía, y esto es parte de ese sistema de justicia. Pero no nada más, si te diste cuenta, no nada más el sistema de justicia es un policía, no nada más es un ministerio público, no nada más un juez. Somos como una parte integral. Lo mismo sucede si fuera un conflicto, por ejemplo, en materia familiar. O sea, que se están peleando porque se quieren divorciar y los bienes, ¿cómo los van a repartir? Bueno, todo este conflicto sería ante un juez familiar. Entonces, sí podría ser un defensor que uno pague o un defensor de oficio. Los defensores de oficio también pudieran formar parte de esto. ¿Por qué? Porque ellos son a quienes el Estado les paga para que puedan apoyar a las personas sin ningún costo. Entonces, no vaya, para que tú dijeras, bueno, es que yo no tengo dinero, ¿cómo le hago? Y ya, eso Y podría entonces, ser. o sea, para entender un poquito más, o sea, la estructura es dependiendo la situación, o sea, dependiendo el delito que se tenga o sea, que se esté denunciando, van a ser las personas que intervienen. Dependiendo del delito, si es un delito de índole local, como decíamos, o índole federal,
que bueno, también para entender qué es local y qué es federal, Sí. en dónde, cómo saber, ¿no? O sea, cuál lo aplica en qué. Ahí va, mira, a Ajá. ver, explicando un poquito. En el sistema jurídico mexicano, Ujú, como estamos conformados por una federación y estados autónomos, libres y soberanos, todos los 37 estados de la República, hay un compromiso entre todos los estados de darle facultades a la federación ujú. para que haya legislaciones federales que regulen conflictos y situaciones a nivel federal. Pero los estados se reservaron o se reservan una competencia también para todo lo que pase en su estado, ellos lo puedan regular con sus leyes propias. Por eso hay dos congresos. Por eso la situación específica de México es que tenemos un congreso federal, Ajá. como lo ejemplificamos, un presidente de la República y un poder judicial federal. En los estados está igual. Hay un gobernador, Ok. que es el ejecutivo y que tiene una competencia en todo su estado. Aquí en Nuevo León, todo el estado pues, depende administrativamente del gobernador. Hay un congreso local, que es la Cámara de Diputados, que tiene competencia para expedir las leyes aquí en Nuevo León, no en otro estado más que aquí en Nuevo León, y van a tener vigencia aquí. Y hay un poder judicial del estado que va a resolver los conflictos del fuero común o del fuero local que se den en el estado de Nuevo León. Este poder judicial local o estatal se va a regular por las leyes que expida el Congreso del Estado. Aquí tenemos una constitución local, Sí. tenemos una federal que nos rige a todo el país, tenemos una local que rige nada más aquí en Nuevo León. Ujú. En esa constitución local le dan facultades a cada uno de los órganos para que hagan lo que les corresponde. Y dentro de esa estructura, que es una réplica de la federal, la constitución, y con otros derechos que pueden agregar o no, en esa constitución están esas facultades y la expedición que tiene o la facultad que tiene el Congreso es para sacar leyes que tengan vigencia y aplicación en el Estado. Por ejemplo, aquí tenemos un código penal del Estado, Ujú. ¿sí? Y entonces en estos códigos o un código civil de un civil del Estado que regula nada más las situaciones específicas de aquí, del Estado. Y así puras leyes locales. Entonces todo lo que suceda aquí en el Estado lo resuelven los jueces locales, Ok. ¿sí? El delito de robo, de homicidio, delito de abuso de confianza, fraude, todo eso está regulado en el Estado, entre particulares. Hay delitos, que también el Código Penal Federal, hay delito de homicidio, de robo y demás, pero la diferencia entre qué código se va a aplicar o cuál es la ley que se va a aplicar deriva de los sujetos que están involucrados en los delitos. Ok. Por ejemplo, el ejemplo de Andrea. Ujú. Si una persona aquí va pasando y te roba tu bolso, pues es un delito del fuero común, aquí está regulado. Ujú. Pero si, por ejemplo, se comete un delito en contra de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, que le roben pipas, que le roben insumos, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad dependen de la Federación, no del Estado, Ya. Ahí se ahí será convierte. un delito federal. Ya. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que hace que sea un delito local o federal es quien esté implicado en el Sí, delito. las partes que estén en el, como en ese problema. Ok, Ujú. perfecto. Bueno, y entendiendo como estas diferencias, el Poder Judicial Federal, ¿cuál es su actividad o cuál es su trabajo o función? Pues, es la palabra. Yo creo que aquí tenemos que dividir dos cosas. Ujú. Como ya lo dice Andrea también, el jueces y magistrados, o ubicando más o menos la estructura del Poder Judicial para que lo entendamos. El Poder Judicial Federal se compone por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ujú. que la integran 11 ministros y que están en la Ciudad de México, y que ellos tienen facultades para analizar asuntos de importancia y trascendencia a nivel nacional. Ok. Ellos, por ejemplo, resuelven cuando una ley se considera que es inconstitucional, el grupo minoritario de los legisladores que votó en contra de esa ley puede presentar esa acción de inconstitucionalidad
y la Suprema Corte analiza si es constitucional o no. Esa es una función. Las controversias que tienen entre municipios con estados, o entre estados o municipios de distinto índole, ayuntamientos municipales, esas controversias que se dan por cuestiones de competencia también las resuelve la Suprema Corte. Y la Suprema Corte tiene una facultad muy importante que es una facultad de atracción. Cualquier asunto que considere los ministros de la Corte o se lo pide el procurador o las personas legitimadas para ello, que atraiga un asunto porque es de trascendencia nacional, la Suprema Corte se lo puede llevar a México y allá lo resuelve. Y la importancia de las sentencias que dicta la Corte es que nos obligan a todo el país, tanto a los jueces federales y magistrados federales como a los jueces y magistrados del Estado. Okay. ¿Sí? Esa es la función primordial que tiene la Suprema Corte. Es le llaman un tribunal constitucional, porque analiza que las leyes se ciñan a lo que dice la Constitución. Después de ellos seguimos los jueces y magistrados. Y los jueces y magistrados, sobre todo partiendo de esta base, lo que te decía de que hay delitos del fuero común y delitos del fuero federal, en la federación, en los jueces federales, tenemos jueces federales que llevan procesos penales federales, como los que acabamos de decir de que se roba, que hay algo en relación con PEMES, con comisión o con delincuencia organizada, portación de armas de fuego, delitos contra la salud. Todos esos delitos son federales y esos son competencia de jueces especializados en materia penal. Ahí también tenemos jueces especializados en materia laboral. Jueces, personas que un trabajador demanda a su patrón porque lo despidió, pues estos jueces federales en materia laboral resuelven esos conflictos. Y por ejemplo, ahí si es una cuestión laboral, ¿por qué implica la parte federal? Bueno, depende qué tipo de relación de trabajo hay. Por ejemplo, una empresa que se dedique a la manufactura de algo determinado, de la industria textil, por ejemplo. Bueno, es así porque hay competencia federal. Pero voy a decir un ejemplo, que alguien que lo despiden de un Oxxo, bueno, eso no, porque realmente no implica esa industria. O, por ejemplo, alguien que despiden de la industria automotriz, de una planta donde hacen carros, bueno, ahí sí es federal. Entonces va a depender la competencia de qué tipo de negocio o de empresa es así. ¿Por qué? Porque así lo establece la Constitución. Como decimos nosotros, todo lo que nosotros hacemos es porque la Constitución o la ley nos lo dice. O sea, nosotros no hacemos nada que no diga la Constitución o la ley. Entonces, ahí en la Constitución viene fijado por qué los jueces federales en materia laboral van a conocer de ese tipo de asuntos. Y ahí nomás para cerrar esta parte, aparte de esta función que tienen los jueces, entre otras, también nosotros somos jueces constitucionales. ¿Sí? Aparte de analizar, por ejemplo, los delitos y el juez decidir si una persona debe quedarse 10, 15, 30, 50 años por un delito que cometió, viene la otra parte que es el control constitucional, que es el juicio de amparo. Y en esto hay jueces de amparo y jueces penales, laborales, civiles. El juez de amparo tiene una función muy específica, que es, a través de las demandas de amparo que presenta cualquier gobernado, nosotros analizamos que el acto de autoridad, ya nosotros no analizamos la conducta de las partes, de Juan que le debe 100 pesos a Pedro, o el delito que cometió, si lo cometió o no, en cuanto a las personas físicas. Lo que hace el juez constitucional es analizar que esa resolución que dictó esta autoridad se ajuste a lo que dice la Constitución, que se hayan respetado sus derechos del debido proceso, la presunción de inocencia, que se haya clasificado el delito bien, eso en materia penal. Pero en cualquier otro asunto, nosotros nos ajustamos o analizamos esa demanda de amparo viendo que no se hayan violado los derechos fundamentales del gobernado. Si se violaron, concedemos el amparo y le ordenamos a la autoridad, por ejemplo, que haya sentenciado a una persona, podemos ordenar que la deje en libertad a través del juicio de amparo.
Y estas sentencias que dictan los jueces constitucionales van a ser revisadas por los tribunales colegiados, donde yo soy magistrado y yo reviso lo que hacen los jueces de distrito. ¿Y qué es lo que le reviso? Que su sentencia se haya ajustado a los lineamientos que marca la ley de amparo y la Constitución. Y en cualquier otra materia también, en amparo directo, nosotros analizamos las sentencias definitivas que dictan todos los tribunales del país. En materia civil, si determinó el divorcio de una persona con otra, si no dieron las convivencias, en materia mercantil, si se pagó o no el pagaré que estaba en litigio, en materia administrativa, el pago de impuestos, en materia agraria, los conflictos que pueden tener los ejidatarios entre ellos o con comunidades, en materia laboral, las sentencias que dictan donde se determina que no es procedente la acción para condenar al patrón o si es procedente, todos estos conflictos que se dan, pero ya cuando han pasado por un proceso y por una sentencia dictada por un juez, es donde interviene el tribunal colegiado para analizar otra vez la legalidad de esa sentencia que se ajuste a lo que dice la Constitución en cuanto a los derechos humanos que están protegidos en la misma. O sea, se podría decir que ustedes son, o bueno, es como la última, es como ese filtro de acatar que realmente se esté procediendo como dice la Constitución. O sea, ustedes, independientemente de lo que puedan pensar en cuestión moral o en cuestión personal o en cuestión de cualquier este tipo, o sea, ustedes tienen que acatar lo que dice la Constitución. Así es. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, también para pasar al otro tema ya que viene de la reforma, ¿no? O sea, actualmente, ¿cómo se elige a los jueces federales en México? Bueno, pues actualmente es a través de concursos de oposición, así le llaman. ¿Cómo es un concurso de oposición? Son convocatorias que son públicas, totalmente públicas. Se publican en el Diario Oficial de la Federación y en la página web de la Escuela Federal de Formación Judicial. Esta escuela es la que se encarga de formar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación y quien aspira a ingresar a él. Se publica en esos dos espacios y es una convocatoria que dice las reglas, cómo va a ser, quién puede participar, cuáles son los requisitos y las fechas. Entonces, en esa se divide por etapas. Entonces, uno se inscribe. Primero ves los requisitos, ¿sabes qué? Tienes tantos años, en el caso de jueces se necesita 30 años, en el caso de magistrados tener 35 años de edad para poder concursar, tener 5 años de experiencia, tener en materia especializada, por ejemplo, en materia laboral, en materia penal, requieren especialización, o sea, no nada más requieren este tipo de experiencia profesional, no, requieren aparte especialización para poder estar en el puesto. Entonces, hacen esa convocatoria, se inscriben, dicen, ¿sabes qué? De estas pasaron 800 personas para que puedan presentar un examen. Ese examen son aproximadamente 100 preguntas del derecho, de todo. O sea, de todas las materias, derechos humanos, materia civil, penal, administrativa, todas las materias te preguntan, son preguntas. Pasado eso, hay una segunda etapa y que sale otra lista publicada y dicen, ¿saben qué? De las 800 personas que presentaron, 170 pasaron a la segunda etapa. Y la segunda etapa son 2 fases. Una fase que es escrita, que vas, te sientas frente a una computadora y aproximadamente te dan 6 u 8 horas, dependiendo del concurso, 6 u 8 horas para que hagas un proyecto de sentencia. ¿Qué es un proyecto de sentencia? Básicamente es lo que todos los días hacen todos los secretarios y todos los jueces, que es resolver. Bueno, viniste con tu demanda de amparo, en tu demanda de amparo me pediste esto, le pedimos el informe a la autoridad me dijo esto, entonces, bueno, contrastando esto, con la Constitución y la ley, obtengo esto. A grosso modo, ¿verdad? Sí. Pero eso es, entonces hay que definir y pues ahora sí que es
no es como que digas, bueno, es con el conocimiento que uno Claro. tiene, con el conocimiento que uno trae y el dominio y el manejo porque te dan una hoja en blanco. O sea, O sea, es tú todo, realizas todo, el se proyecto realiza el completo. proyecto todo, es una hoja en blanco, o sea, te dan un archivo Word, o sea, una hoja en blanco y pues ya, uno pues hace el proyecto. O sea, ese tiempo termina esa fase, posteriormente hay un examen oral como con un jurado, como si fuera un examen profesional, así no sé si lo recuerdas cuando hiciste el examen profesional, que estaba todo un sínodo y bueno, te hacían preguntas y preguntas de, bueno, y esta situación, te hacen preguntas. Ahorita para acotar, fíjate que videograban los exámenes, tanto este que te conté que es escrito como el oral. O sea, estás tú aquí tienes al sínodo y una cámara aquí enfrente. O sea, está videograbado, entonces no hay como que son así cerrados, no, o sea, te están videograbando y todo lo que tú estás diciendo se va videograbando y luego ya tú expones, te preguntan, sales y ya ellos se dan una calificación. Al igual que en el examen, allá hay quien lo califica, hay un jurado, o sea, se integra por un jurado que la propia convocatoria lo dice. O sea, pueden ser consejeros, ministros, magistrados, de la academia, o sea, se integra es muy nutrido el grupo que evalúa. Entonces te van a evaluar y luego dicen, bueno, ya evaluamos y tienes tanto en la parte escrita y en la parte oral, y las mejores calificaciones, las más altas, son las que resultan vencedoras. O sea, son los que dicen, tú tienes, no sé, 90, 95, 85, y entonces de las 170 que te decía que pasaron a la segunda etapa y nosotros concursamos 80, estas son las 80 calificaciones más altas para este concurso y son vencedoras. Entonces, ¿qué significa ser vencedora? Que ya con eso estás como acreditando ser juez o magistrado. El procedimiento para ser magistrado es muy similar con algunos notas distintivas, a lo mejor que ellos dictaminan, porque la función del magistrado es un poquito diferente. Como decía el magistrado, ellos evalúan y ven, bueno, lo hizo bien conforme a derecho, vio esta prueba, vio esto, vio el otro. Entonces, la función de ellos es como dictaminar diferente. La función de los jueces es el tema de las sentencias, como te decía. Entonces, así, pues no sé si fui clara o no, pero si no, dime y algo que puntualizar. O sea, realmente, digo, sí entiendo el tema es por conocimiento, o sea, prácticamente la gente que llega es por el conocimiento que tiene, no hay otra, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, la única, pues, duda que me podría surgir, digo, porque también es un tema que a mí me gusta mucho, es además del conocimiento, ¿qué habilidades piensan ustedes que se pueden tener para llegar a eso, ¿no? Porque pues una es, bueno, me aprendo todo, ¿no? Llevo tantos años estudiando y trabajando que puedo, pero ¿qué habilidades adicionales piensan que se pueden? Fíjate que es un tema muy, muy interesante, Mariana, porque cierto es que la persona que va a concursar tiene una formación de todos los días. Esa creo que es la formación también en cuanto al espíritu de vocación, en cuanto a lo que sabe, el proyecto de vida que quiere, pero las exigencias que se requiere para estar ahí y el grado de sacrificio que debemos tener para estar en esta función. Entonces, creo que nos vamos formando, aparte del conocimiento técnico, jurídico, que lo debemos tener, que es lo que nos permite resolver los asuntos, también nos vamos formando en la cuestión de ética. Tenemos un código de ética, en la cuestión moral, en los principios, que de por sí trae uno de casa, pero que ahí, al ver el ambiente donde estamos trabajando y donde tú como juzgador es el que vas a proteger los derechos humanos de otras personas que acuden a ti, hay esa empatía también con el ciudadano. Entonces, eso se va formando. Y hay concursos, es abierto porque hay concursos donde sí, además del conocimiento jurídico, también se requiere pasar un examen psicométrico.
Ok. Por ejemplo, yo les decía al principio que vengo del primer concurso de oposición en 1996. Ujú. A nosotros sí nos hicieron el examen de conocimientos de 100 reactivos y además un examen psicométrico, ¿sí? Para determinar tus habilidades en las emociones, Ujú. cómo el equilibrio que debes tener en relación a ello. Exacto. Y incluso en algunos otros concursos posteriores, esos exámenes lo hizo profesores de la UNAM. Y para tú poder, primero, pasar al filtro de los conocimientos, Ujú. tenías que pasar ese examen psicométrico. Y Ok. mucho es obvio que si no pasas ese examen, pues ya no eres Sí, apto para, aunque tengas muchos avanzar. conocimientos, como Ujú. decías. Sí. Sí está establecido en los acuerdos del Consejo que el Consejo puede modificar y puede poner más requisitos dependiendo de la necesidad o de la situación específica en la que ellos consideren que debe darse el concurso. Incluso también está la posibilidad de que haya personas externas que no pertenezcan a la carrera judicial, Ujú. que no sean secretarios y que puedan concursar también para ser jueces. También. Eso está también previsto en Sí. los acuerdos. Pueden ser libres Ujú. y puede ser cerrados o de puro personal. Y ha habido a lo largo de 1996 a la fecha, ha habido concursos también libres para magistrados y para jueces. Sí. Entonces, ellos también tienen esa posibilidad de accesar a los cargos de jueces y magistrados a través de los concursos de oposición. Y así que este tema del manejo de las emociones es importante porque coincido a lo mejor con tu preocupación de que a lo mejor no es suficiente el conocimiento técnico que debe tener la persona para accesar a un puesto de juez o magistrado, Claro. sino que también debe tener una preparación emocional, un equilibrio emocional que le permita resolver, ajustado a derecho y en justicia, en favor de las personas, los asuntos que tenga que resolver. Sí, digo, sobre todo esas habilidades que van relacionadas con el tema emocional y, por ejemplo, Sí. también esta capacidad para el pensamiento crítico, para la resolución de problemas, o sea, que siento no son habilidades que se pueden adquirir solamente con el conocimiento técnico, ¿no? Mm. Creo que son habilidades que se van forjando y se van educando conforme, por ejemplo, ahorita que mencionabas este tema de la vocación. O sea, creo que cuando implica una vocación o cuando existe una pasión por realmente lo que se hace, es como más fácil ir construyendo, ¿no? Este tipo de habilidades porque pues realmente estás enfocado y apasionado en este tema o en este cargo, se podría Sí. Y sí decir, o tenemos, también más para profesión. cerrar, Ujú. tenemos el Consejo tiene cursos Ujú. Ok. precisamente de inteligencia emocional, Muy bien. de manejo positivo del estrés, Liderazgo. liderazgo, o sea, todos son cursos que nos dan a todo el personal, Sí. desde los oficiales, administrativos o judiciales, Ujú. hasta jueces y magistrados. Pero para ustedes, como personas, el estar dentro de estos cargos o con estas profesiones, ¿qué implica para ustedes? O sea, ¿cuánto tiempo dedican? ¿Qué implica en la parte de sus familias, de sus espacios, de su vida privada? O sea, como ahorita que hablabas de ese balance, ¿no? Encontrar ese balance, ustedes también, ¿cómo logran ese balance? Pues mira, es bien importante porque yo creo que primero somos seres humanos, Ujú. Sí. antes de ser incluso profesionistas. Y como seres humanos vivimos en una realidad social. Advertimos, convivimos, nos damos cuenta de tanta necesidad social que hay. Y la oportunidad que tenemos de juzgar a otros seres humanos a través de nuestras sentencias es una responsabilidad muy grande, muy grande. De repente hay asuntos que no te dejan dormir, porque Ujú. te llevas a tu casa y cómo le hago a esta pobre persona, esta pobre señora, este pobre niño o niña. Tengo que buscar una solución jurídica para hacer justicia, ¿sí? Y eso te lo llevas a tu casa y estás dándole vueltas por dónde, porque toda la sentencia que dictamos no la podemos dictar de manera caprichosa ni arbitraria. Tiene que estar dentro del marco constitucional Ujú. y de los derechos humanos
que son nuestra fuente específica, y en las leyes que también utilizamos para ello. Sí. Entonces, resolver los casos de otros seres humanos, en mi opinión, no sé si es algo como si tuviéramos un instrumento divino, decir, bueno, pues a ti te correspondió ser juez por la vocación que tienes, pero tienes que actuar de manera honesta, responsable y con una identidad de ayudar a las personas dentro de tu entorno en el que te encuentras. Entonces, ese es lo que decías, el equilibrio que tenemos como seres humanos. Nos llevamos las preocupaciones a la casa, pero créeme que la mayor satisfacción que tiene uno como juzgador es que se haga justicia en los asuntos que te corresponde resolver. Esa para mí creo no tiene precio la satisfacción y el estado de conciencia que tienes de que hiciste lo correcto. Y que ni Sí. siquiera es algo que, digo, como lo mencionabas, ¿no? O sea, realmente la gente no sabe quiénes son esas personas que Ujú. traen esa situación en la cabeza, resolviéndola y viendo el cómo sí se pueda lograr. Ujú. Y muchas veces pues nada más nos quedamos hasta la gente que se ve en medios, Ujú. ¿no? O hasta la gente con la que podemos tener como ese acceso de hablar y no sabemos todo lo que hay detrás para que se cumplan. Qué Ujú. importante. Y tú Sí. en ese tema de... Bueno, pues creo que conlleva mucha responsabilidad porque, como dice el magistrado, tienes un asunto y no es un expediente. Ujú. Sabes que detrás de eso hay una persona que tiene, por ejemplo, un problema que no lo operan o no lo operan y pues bueno, tú qué puedes, o sea, no se puede decir. Yo creo que sí y sí tienes razón. No, Ujú. hay que ver todo como amplio y decir, bueno, la Constitución dice tienes este derecho, tú tienes este problema, la ley dice esto, bueno, ¿de qué manera, por ejemplo, el derecho a la salud, de qué manera yo te explico a ti y a la autoridad? Porque dar justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. O sea, no es ni más ni menos, o sea, es dar, ok, a ti te corresponde que te den una atención médica completa, integral y eficaz. Entonces, ¿de qué manera te la pueden dar? Ah, bueno, oye, autoridad, tú tienes esta obligación, entonces, conforme a esta obligación que tienes que dar la atención médica, tienes que proporcionarle esta cirugía, estos medicamentos. ¿Por qué? Porque solo con esos medicamentos que tú mismo le recetaste, porque también ahí nosotros no podemos decir qué medicamento es el idóneo, no, o sea, es completamente el hospital, el doctor, o sea, conforme lo que tú se lo recetaste, se lo tienes que entregar a través de que, bueno, sabes que yo voy a pedir, yo no tengo dinero, le voy a pedir a la Secretaría de Salud, vincúlala, así se le puede decir, bueno, sabes que Secretaría de Salud, tú también estás obligada a que coadyuves, o sea, apoyes al hospital para que puedan obtener este medicamento o esta cirugía o esta reparación de un aparato. Entonces, conlleva mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque uno debe ser muy responsable y muy cuidadoso con lo que hace y con este conocimiento de las leyes, de los derechos humanos de las personas, porque nosotros sabemos que no nada más es nuestro expediente 5 del 2024, no, o sea, es Juan Pérez que tiene este problema y cómo se le puede garantizar este derecho a esta persona. Entonces, pues sí, como dice el magistrado, uno se lleva a casa y dice, bueno, ¿de qué manera lo resuelvo? ¿De qué manera lo hago? Bueno, puede ser esta solución, esta otra solución. Imaginen, no sé, bueno, voy a hacer como esta para que, no sé si es el Doctor Strange, que es un mundo de posibilidades. Así, algo así muy parecido, en nuestra cabeza hacemos. Y la realidad es que para todo esto, nosotros como jueces no lo hacemos solos. Tenemos unas personas que se llaman secretarios, que son los que nos ayudan en esta labor. O sea, ellos son los que proponen y es que tengo esta idea, es que tengo, incluso son quienes hacen este acuerdo o la sentencia y nosotros decimos, bueno, puede ser por este modo, puede ser por este, y juntos se colabora. Entonces, realmente todos formamos este poder judicial y estos secretarios son los que también nos ayudan a que se resuelvan estos asuntos y pues
creo que pudiera cerrar con que conlleva mucha responsabilidad y el equilibrio, bueno, Mariana, la verdad es que yo no sé si yo lo he encontrado todavía, pero porque realmente sí son muchas horas, sí es dedicación, Sí. pero creo que al menos puedo decir, hasta me atrevería a decir también por el magistrado, que lo hacemos con toda la entrega y ni siquiera, o sea, si me preguntas cuántas horas, la verdad es que no las contabilizo. Sí. No las contabilizo, nada más si me dices si me tengo que poner a contarlas, pues sí, pero la realidad es que no digo, yo esta semana trabajé 60, no, la realidad es que no, porque no lo veo así, porque quien viene a la justicia federal es porque está buscando que se solucione el problema que tiene. Entonces, eso es lo que creo que como que pudiera cerrar con eso. Bueno, y ahora que ya conozco un poco más de cómo está formado el sistema judicial federal y un poco más de ustedes también, ahora sí me gustaría entrar ya en el tema de la reforma judicial, que es un tema pues que ahorita está en oídos de todos, en la boca de todos, tal vez en la mente, pero pues muchos no conocemos o no entendemos bien a qué se refiere esto de la reforma judicial. Entonces, ¿me podrían platicar qué es, en primer lugar, la reforma judicial? ¿Perdón? Sí, claro, con mucho gusto, Ujú, Mariana. El presidente de la República, el 5 de febrero de este año, presentó un paquete de reformas al Congreso de la Unión. ujú, Obvio, el presidente tiene facultades para presentar esas iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión y dentro de esas iniciativas de ley está la reforma al Poder Judicial, tanto federal como al estatal, que ya platicamos. Y específicamente en el federal, lo que se propone es que de los ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados y magistradas sean designados por voto popular. Como te explicamos hace ratito, y ujú, Andrea lo explicó muy bien, actualmente en el Poder Judicial Federal se eligen a los jueces y magistrados a través de un concurso de oposición, ujú, jueces y magistrados, sí, todo lo que ya platicó Andrea. Y ahora se le quiere dar un giro de 180 grados para que ya no sea a través de un concurso de oposición con todos estos conocimientos y capacidad, idoneidad que deben tener las personas, ujú, sino que ahora cualquier ciudadano que tenga los requisitos mínimos de ser abogado pueda ser propuesto en el caso particular de los jueces y magistrados, propuesto por el presidente de la República, que propondrá dos candidatos por cada puesto de juez o magistrado, dos candidatos que propone el Congreso de la Unión y dos candidatos que propone la Suprema Corte. De esos 6 candidatos que proponen los 3 poderes de la Unión, los ujú, contrapesos que platicamos, de ahí la ciudadanía debe votar por uno de ellos. ok, En el caso, y en esta votación, ujú, al menos como está prevista la reforma, por eso consideramos que no es idónea esta reforma, porque no tiene ningún perfil de ujú, conocimientos o de idoneidad, sino que cualquier persona ujú, con requisitos mínimos de ser abogado de 3, 5 años, dependiendo de los requisitos que pongan, podría ser propuesto por uno de los poderes de la Unión y la ciudadanía votar por alguno de ellos. Eso es como está prevista la reforma, que es creo, de lo más delicado, ujú, porque en mi opinión estaríamos regresando unos 50 años en la forma de administrar justicia federal en México, porque reiteramos que de 1996 a la fecha se eligen a través de concurso de oposición. ujú, Hacerlo de esta manera es quitar toda esta meritocracia o los méritos que tienen todas las personas que aspiran desde que entramos al Poder Judicial, desde que somos estudiantes, nos titulamos y empezamos de los puestos de oficial, actuario, secretario, vamos ascendiendo con la aspiración de un día que pueden pasar 5, 10, 15, ujú. 20, 25 años de ser secretario, un día puedas aspirar por tus conocimientos, por tus méritos, a estar en ese sitial de juez o magistrado. Eso se acabaría. ¿Por qué? Porque si lo va a elegir, en este caso los ciudadanos,
pero los ciudadanos no tienen ningún conocimiento de los perfiles de la persona por quien van a votar. Puede ser, en mi opinión, que sea un retroceso tremendo porque una persona que no tenga el conocimiento y todo lo que hemos explicado aquí de lo que nos pasamos días y días viendo un expediente y por dónde resolvemos el tema o el asunto para hacer justicia, una persona que no tenga ningún contacto con los asuntos jurídicos pudiera estar de juez resolviendo este tipo de temas y lejos de beneficiar a los ciudadanos, a las personas más pobres, las van a perjudicar. Claro. Por la falta de experiencia, porque no son idóneos, porque el sistema de selección no es el adecuado para tener a los mejores jueces. ¿Cuántos son los jueces que se designarían? O sea, ¿cuáles son los que se establecerían por este nuevo voto? Bueno, actualmente popular? nosotros somos un promedio de 1.600 jueces y magistrados a nivel nacional. Okay. 1.600. Lo que dice la reforma es que el próximo año todos estos jueces seríamos cesados y a través de esas elecciones que se irían a nivel nacional es como se elegirían a los nuevos jueces y magistrados. A los 1.600. A los 1.600. Wow. O sea, de tajo, rompen toda un esquema de experiencia, de conocimientos, de vocación, ¿sí? Para empezar otro esquema totalmente nuevo con personas, reitero, que no podrían tener ninguna experiencia en esta función. O sea, en este sentido, viéndolo como de ambas partes, ¿no? O sea, por un lado, pues está esta situación de ahorita todo lo que platicábamos sobre esa formación que tienen, sobre esas habilidades adicionales o lo que los lleva a tener estos cargos, pues en teoría ya no se necesitarían o ya no habría un filtro que dijera si es una persona apta. Ahora con esta nueva reforma, o sea, la persona que se postule puede no tener todas esas habilidades o todo ese conocimiento, simplemente haber cursado pues los mínimos requisitos o cómo sería en este tema. Bueno, pues realmente no está muy claro, Mariana. No está muy claro, pero lo que sí es que no hay forma que se garantice que, como hoy en día se hace, que solo los mejores perfiles lleguen y a través de esta carrera judicial. O sea, como platicábamos, la mayoría somos personas que hemos estado pues desde oficiales, hemos estado en distintos incluso puntos de la República, porque las oportunidades en la carrera judicial, pues a lo mejor tú eres de Monterrey, pero se te da una oportunidad en Cancún, Chiapas, Yucatán o incluso, no sé, Baja California y pues dices, oye, quiero esta oportunidad porque yo aspiro a ser jueza, yo aspiro a ser magistrado y quiero aprender. Entonces, todo esto hoy en día se garantiza de esta forma, pero con esta reforma, como está propuesta, no hay garantía. Okay. Y viéndolo también de la otra parte, ya que si sale esta reforma o si se aprueba, o sea, como ciudadanos, ¿qué necesitaríamos saber para poder votar? O sea, ¿quién votaría por esta gente? ¿Todos los ciudadanos, todos nosotros, o se designa como ciertas personas? Es que la reforma, como es una reforma constitucional, únicamente señala que serán a través de una votación directa por el pueblo, por los ciudadanos. Por los ciudadanos. Y lo que hemos escuchado en todos estos meses, del febrero para acá, es que algunos actores políticos hablan de que puede ser gradual, que no sea así de tajo los 1.600. Otros hablan de que pues, tendrían que buscar perfiles idóneos, no se dice cuáles. Otro también hablan de que, bueno, es que pues una de las formas es de que, por ejemplo, si aquí en Nuevo León somos 80 jueces y magistrados, la ciudadanía de Nuevo León votaría por estos 80, la de Tamaulipas por los que son allá y cada estado estaría votando por los jueces y magistrados que están en cada uno de los estados. Pero es muy complicado también, porque por ejemplo aquí en Nuevo León si son 6 por cada una de las plazas, estás hablando de 450, 500 candidatos que los ciudadanos de Nuevo León tendrían que estar buscando entre 450 candidatos cuáles son los 80
Ujú. que mejor tienen el perfil para ellos. Y conocer el perfil, o sea, tendríamos que tener el conocimiento de las actividades, ¿no? O sea, su perfil, si es un perfil adecuado, Sí. si con competencia contra los otros 700 y tantos, o sea, cuál es mejor, o sea, realmente nos dejarían como a nosotros esa decisión pues, uno, tener que capacitarnos para conocer todo este tema y poder elegir al mejor, y dos, pues, no de la responsabilidad también de tener que pues entrar en esto que creo para cualquier ciudadano sería algo completamente nuevo, ¿no? O sea, yo no creo que estemos como preparados para elegir algo así. Digo, y ahorita con toda la plática que tuvimos de cómo se forma y toda la carrera que ustedes tienen, creo que sí, vaya, no sería como lo óptimo o no sería eficiente, sería la palabra. Entonces, ustedes consideran, o sea, consideran que puede ser, o sea, es un cambio bueno o malo, o cómo lo consideran, o sea, veo que sí tiene muchos retos, sí, se estaría como a lo mejor demeritando el esfuerzo y el trabajo y el estudio de tantos años que llevan ustedes, esa vocación que tienen, en ese sentido, o sea, ¿consideran que sería una mala decisión, una buena decisión, o tendrían como otra opción también? O sea, ¿creen que es bueno el cambio, no es bueno? ¿Qué opinan al Mira, respecto? yo creo que en los términos que está la reforma, Ujú, no es bueno, ok. no es bueno. Ujú. Cuando tú quieres hacer una reforma de algo, deja las cosas buenas que tiene lo que ya está y lo que está probado, que sirve y que ha funcionado bien. ¿Sí? Si tienes una casa y quieres hacer una remodelación, pues no vas a tumbar la casa. Y porque tu idea era nomás poner ciertas cuestiones accesorias para que estuviera mejor, Sí. apuntalar mejor tu casa en lo que tú quieres. El problema de esta reforma es que quieren destruir todo lo que tiene el Poder Judicial de la Federación en su estructura orgánica y de aplicación y poner otra nueva en su lugar. Yo a lo mejor una analogía podría ser que tienes una casa construida con pilares y cimientos y una estructura importante por la consolidación que tiene a lo largo de los años que hemos estado aquí y por la vocación y la experiencia y la carrera judicial, todo eso le vas dando fortaleza a tu institución. Si tienes esa estructura tan fuerte y que como cualquier otra estructura puede mejorarse, y si tumbas esta estructura y pones otra estructura nueva, a ver qué pasa, Ujú. y esta estructura yo la podría asemejar como si de esta casa que tienes bien consolidada, pones una casa de cartón o una casa con materiales muy débiles que no te van a soportar todo lo que tiene la estructura del Poder Judicial anterior para resolver los problemas judiciales de la sociedad. Entonces, en esta situación, la reforma como está planteada no es idónea ni es la que necesita el sistema de justicia de México porque cambies a los jueces y magistrados, ceses a los que ya están con toda la experiencia y pongas nuevos jueces y magistrados, no vas a resolver el problema de la impartición de justicia en México. Los vas a retroceder 50 años, porque los que lleguen van a llegar sin experiencia, Claro. no siendo idóneos, y van a retrasar muchísimo el trabajo que actualmente está haciendo el Poder Judicial de la Federación, con toda la experiencia. Y con otro, matas la aspiración de los secretarios que están estudiando todos los días y que tienen 15, 20 años para ser jueces el día de mañana. Eso ya no lo permitiría hacer con esta reforma en los términos que está. Y que estamos hablando de cuánta gente aproximadamente, cuál es la Son población. promedio de 54,000 personas. Wow. Los que están desde oficiales, actuarios, secretarios, porque los oficiales también son abogados. Sí, O sea, sí. en el Poder Judicial Federal, para que tú llegues al primer puesto, al primer nivel, el más bajito, debes ser abogado. Ujú. ¿Sí? Si no, no entras. Okay. Entonces, de ahí para arriba, el abogado que entra de oficial aspira a ser actuario, que es el siguiente nivel. El que es actuario aspira a ser secretario. Y el que es secretario aspira a ser juez. Eso se acabaría totalmente con esta reforma en los términos que está planteada.
Entonces, digo, entiendo, bueno, me queda muy claro esta parte de están realmente cambiando por completo. O sea, algo que ya lleva formado tantísimos años. ¿Cuántos años tiene como en la historia de empezar como ese proceso de transformaciones hasta lo que hoy es el Poder Judicial? Pues mira, yo creo que de la historia lo que puedo decir, que yo creo de los tribunales, Ujú, los jueces de distrito tienen muchísimos años. ujú, Yo creo desde 1824, cuando México es independiente, en la Constitución de 1857, ya estaban los magistrados, ministros y los jueces de distrito. Antes a los ministros se les llamaba magistrados. Y en 1950 es donde se crean los tribunales colegiados para auxiliar a la Suprema Corte porque la Suprema Corte resolvía todos los problemas jurídicos del país. Y tenía rezago tremendo la Suprema Corte en aquellos años, en los 50, y se crearon 5 tribunales colegiados distribuidos en puntos específicos del país, en 5 estados de la República. Y estos magistrados fueron los que resolvieron muchos asuntos que eran competencia de la Corte. Luego, en el 1988, ya se les dio más competencia a a los tribunales colegiados para que resolvieran todas las cuestiones de legalidad que les llegaran. Y la Corte se desligó de todos los asuntos que tenía, se los mandó a todos los colegiados y se fueron creando más colegiados, más colegiados, más colegiados. ¿Por qué? Porque al final se demostró que esta forma de administrar justicia era muy buena porque los magistrados estaban en cada uno de los estados de la República. Y actualmente en todos los circuitos son 32 circuitos. ujú. Cada estado es un circuito y en cada uno de los circuitos hay tribunales colegiados, juzgados de distritos. En todos los estados. Y no solamente en las capitales. Por la extensión de los estados, hay muchos juzgados de distrito que están en municipios aparte de la capital. Entonces, este tema de cómo hemos ido evolucionando y la reforma, sobre todo fundamental, es de 1996, donde ya nos dieron la oportunidad a los que estábamos en cualquier rincón de la República Ujú. a concursar para una plaza de juez. Porque hasta antes del 96, los que designaban a los jueces y magistrados eran los ministros de la Suprema Corte. Eran secretarios de la Suprema Corte que estaban con ellos y ellos eran los que iban designando a los jueces y magistrados y los mandaban a los lugares donde tendrían que ir. A partir del 96 se Se reforma la abrió. Constitución y dicen, ese esquema ya no, ahora el Consejo es el que va a designar a jueces y magistrados y no va a ser por una designación directa del ministro, ahora van a ser concursos de oposición y van a concursar no solo los secretarios de la Corte, sino todos los secretarios que estén en cualquier lado del país, en juzgados de distrito o tribunales, Sí. van a poder concursar. O sea, se podría decir que está abierto, o sea, al día de hoy está abierta la posibilidad de que todos puedan Sí. concursar. Ujú. Ok. Y em, se me olvidó la pregunta que te iba a hacer. Es que dijiste algo y me quedé pensando, ya. Ah, Con respecto, o sea, ahorita que estábamos platicando como que toda la evolución, ¿no? Que ha tenido hasta Ah. formar lo que hoy, o el esquema o el Ujú. cómo está conformando y cómo se designan y todo esto. ¿Por qué creen o cuál es la razón por la que se quiere hacer esta reforma? O sea, ¿cuál es esa principal sugerencia o razón por la que dicen esta reforma va a cambiar ese sistema o va a ser va a crear un mejor sistema, si así podría llamarse? Yo creo que lo que se ha dicho Ujú, en los foros es que el juicio de amparo es elitista, ok. que no cualquier persona puede aspirar a presentar una demanda de amparo Ujú, y que el Tribunal Constitucional le resuelva sus derechos, sino que cuesta mucho ujú. y que tiene que contratar abogados especializados en materia de amparo para que les puedan presentar buenas demandas. Y lo otro, que la justicia no es pronta ni expedita. Esto de pronto expedito está en la Constitución, en el artículo 17, que nos dicen que los conflictos jurídicos deben resolverse pronto. Ujú. Eso es y gratuito además.
Y entonces dicen ellos, eso no se está cumpliendo y hay corrupción en el Poder Judicial Federal. Esos son los tres ejes más o menos que se ha dicho. En cuanto a la corrupción, los casos que se han detectado, que son muy pocos, han sido sancionados. Respecto de que es elitista el juicio de amparo, ahí yo lo que podría decir es que nosotros nos ajustamos a la ley y a la Constitución. Entonces, una de las propuestas, creo yo, más sensibles y sensatas sería no destruir lo que ya tienes, sino mejorar lo que tienes. Claro. Y una forma de mejorar es que se reforme la ley de amparo, que es nuestra columna vertebral en la cual nos apoyamos para resolver los casos, que se modifique la ley de amparo para que los legisladores hagan más accesible el juicio de amparo, porque sí es técnico, sí tiene muchos tecnicismos, sí tiene muchas aristas limitativas para el juicio de amparo, pero eso se puede modificar Sí. sin tener que modificar todo lo que hay, modificar. y eso puede ser la justicia más pronta y expedita y accesible. Otra de los puntos, para que las personas no contraten abogados tan caros como se dice, creo que el Estado podría también, como una estrategia, poner defensorías públicas, estatales y federales, no solamente en las capitales, sino en los municipios, en todos los municipios, para que la persona que no tiene recursos vaya con esos defensores y ellos sean los que presentaran las demandas de amparo a nosotros de manera directa y acercar más la justicia a la ciudadanía. Creo que esos serían algunos elementos adicionales de cómo modificar la ley de amparo o la Constitución en esta forma de estructura del juicio de amparo, pero sin quitar toda la fortaleza que tienes de experiencia y capacidad de los que ya están ahí. Sí, eso es lo que quería como entender un poco, porque, bueno, hablamos de que marcan estas tres líneas, ¿no? Que es por la razón por la que quieren cambiar el sistema ahora o el cómo se conforma, pero en sí, pues la reforma, esa era justo la duda que tenía, ¿no? O sea, de qué forma solucionaría, pero pues ya vemos que realmente no hay como No, algo que incluso te sea... diría, Mariana, de Ajá. que esta forma de elección por voto popular Ujú, va a traer más problemas, ujú. incluso ahí sí muy palpables de corrupción. De corrupción, ¿Por exacto. qué? Porque si las personas propuestas por el presidente de la República, el Congreso, el Poder Judicial, no tienen pues, esta vocación de Ujú. servicio y dicen también en la reforma que los candidatos no pueden hacer campañas políticas, Como las que como los que conocemos. Ajá. conocemos, con Ujú, sí. diputados, senadores, presidentes municipales, sino que únicamente utilizarán los medios oficiales que fije el INE, el Instituto Nacional Ujú. Electoral. El problema es que no está claro tampoco cómo van a controlar las redes sociales. Porque yo como candidato pues puedo pagar a una persona para que me haga entrevistas y yo empezar a subir toda la información a redes y que la gente me conozca. Ujú. Pero no está regulado eso, no sabemos Claro. y puede haber inequidad de alguien que no tenga conocimiento, no tenga la posibilidad de acudir con redes sociales, pues la gente no lo va a conocer. Sí. ¿Sí? Entonces va a ser el juez el más popular o el que la sociedad Sí. lo vea Ujú. por lo que si es simpático, si es joven, si Sí. tiene algunas cualidades físicas Ujú. que para la sociedad sean llamativas y que por ese motivo vote por esta persona. Exacto, ese es un tema importante porque cambias realmente el perfil de la persona, ¿no? O sea, las personas que normalmente vemos que se lanzan a votación popular, pues tienden a tener un perfil, pues carismático o en Ujú, ese sentido, ¿no? Independientemente de si tienen la capacidad o no tienen la capacidad, pues se fija un perfil justo para ujú, salir a votación. ujú, Y en este caso, con un cargo como el que tienen o una profesión como la que tienen, pues cambiaría completamente, siento, ¿no? El perfil ujú. o sus,
pues sus formas de trabajo, sus formas de dirigirse, o sea, en muchos sentidos veo como ese cambio. Pasando ya al tema de a quién beneficia o perjudica, o sea, pensando, por ejemplo, en la parte de empresarios, siendo justicia federal, o sea, en la parte de empresarios, ¿de qué manera creen ustedes que pueda perjudicar esta reforma? Andrea, tú estás en administrativo. Bueno, creo que no sé si realmente pudiera decir que perjudica en particular, pero creo que sí pudiera generar algún tema de inestabilidad económica, por ejemplo, en temas de inversión, en temas de hoy en día cualquier persona, no nada más un empresario, va a la justicia y sabe que le van a resolver conforme a derecho. O sea, no conforme a ningún interés particular ni nada. O sea, va a ser conforme a derecho. ¿Y qué pasa? Que en esta reforma también hay un tribunal de disciplina. Se planea establecer, separar, quitar el Consejo de la Judicatura Federal y separar un órgano de administración de administración, perdón, y un tribunal de disciplina. Y este tribunal de disciplina, entre sus funciones, va a ser revisar que los jueces no resuelvan conforme el interés social. Entonces, imagínate que viene una persona que dice, oye, es que me están cobrando muchos impuestos. Me están cobrando muchos impuestos, entonces, pero yo creo que no, porque este impuesto, y explica por qué no. Entonces, un juez hoy en día puede ponderar y decir, oye, es que sí es cierto. ¿Por qué? Porque debe ser grabado conforme a esto, porque el servicio que tú estás dando no es equitativo. Bueno, se hace todo un análisis en relación con ese aspecto. Hoy en día así se hace, pero si pasa esta reforma, imagínate que llega el empresario y dice, oye, es que ¿sabes qué? No, o sea, sí tienes razón, pero no es posible porque si yo te resuelvo a favor, voy a estar en contra del interés social. ¿Por qué? Porque el interés social es que se cobren impuestos a los empresarios, que se cobren impuestos a las personas que ganan más, por así decirlo. Entonces, eso puede ser una afectación porque realmente ya no habría objetividad al momento de resolver los asuntos. Creo que ese podría ser como O sea, un riesgo. les quitarían como esa imparcialidad, se podría decir. Yo creo que aquí es uno de los principios fundamentales de cualquier juzgador es la independencia judicial. Sí. Y esa independencia judicial no es para nosotros como jueces magistrados, es el derecho que tiene el ciudadano de que acuda ante un tribunal que sea independiente, que no tenga ningún sesgo o ninguna cuestión delimitante de los otros poderes del Ejecutivo, Legislativo o de autoridades, la que me diga, que no tenga ninguna influencia ni externa de esos órganos o interna también, y que resuelva con independencia de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. Ese es el principio fundamental que el ciudadano debe cuidar y es el que está en riesgo. ¿Por qué? Porque si ahora se eligen a los jueces por voto popular, para que una persona que quiera ser juez pueda ser juez, necesita del voto de los votantes. Exacto. ¿Qué le vas a prometer a los votantes para que voten por ti? Exactamente. ¿Sí? O sea, ¿qué les vas a decir? Yo en mi nombramiento como juez, les prometo. ¿Qué les prometes? ¿Qué prometes? ¿Sentencias? ¿En qué sentido? ¿En contra de quién? ¿En favor de quién? Eso no lo puedes prometer. Sí. Y que es lo justo esa parte que digo, bueno, nos ponen a nosotros como ciudadanos en una responsabilidad de saber exactamente qué pedir, cómo, o sea, y decirles a ustedes, queremos hacer, pues no, o sea, se me hace algo como increíble, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, que se acabaría la independencia judicial. Sí. Y con lo otro que dice Andrea, supongamos que el juez actúa de buena fe. Dice, ok, voy a ver los asuntos. Pero este tribunal de disciplina que está también en la reforma,
dice que este tribunal va a analizar el contenido de las sentencias que dictan los jueces. Actualmente, eso no puede hacer el Consejo, porque precisamente estaría metiéndose en la facultad que tiene el juez de resolver conforme a derecho. Ya. O sea, tú no me puedes decir, Consejo, cómo tengo que resolver el asunto. Yo lo resuelvo porque soy el juez y soy independiente. ¿Sí? Ahora, con este tribunal de disciplina, se pretende que este tribunal sí pueda analizar la sentencia que yo dicté. Y si en esa sentencia le di la razón a un particular en contra del gobierno, por el pago de un impuesto, por una concesión, por multas, por cualquier cuestión, que hay muchos conflictos que se pueden dar entre particulares y específicamente empresarios con el gobierno, ese tipo de asuntos llegan al final a los tribunales federales y nosotros lo resolvemos conforme a derecho, conforme a lo que dicen las leyes, la ley de amparo y la Constitución y los derechos humanos. Ese es nuestro margen para resolver. Pero si ahora el Tribunal de Disciplina dice, fíjate que esta resolución le concediste el amparo a este particular, pero afectaste al gobierno, porque ese dinero que ya no nos va a pagar el particular porque ganó el asunto, tú se lo diste, va a afectar a este sector de la sociedad porque ese dinero de impuestos, yo como gobierno lo iba a utilizar en alguna mejora o en algún beneficio social, cualquier cosa. ¿Sí? Espérate, es que aunque tú pudieras utilizarlo, estaba en litigio este asunto. Sí. Y si yo le doy la razón al particular por qué la tiene, pues es porque es violatorio de sus derechos humanos. Pero si ahora el Tribunal de Disciplina dice, cuidado, porque si resuelves en contra del gobierno o de las autoridades, estás cometiendo un delito y puede ser constitutivo de un delito. Así está la reforma, por eso digo que no es idónea. Okay. ¿Y por qué? Porque afecta el orden público. Ujú. Y este concepto de orden público es difícil de entender. Nosotros lo utilizamos en materia administrativa mucho, pero es un término muy amplio. ¿Qué es el orden público? Y es de interpretación, o Y, sea, no sí, está reglado como tal. O sea, ustedes pueden ser juzgados por las sentencias que dictan. eso que diga, pues, Ujú. que no está bien definido porque también es muy ambiguo. Ajá. Bueno, ya entiendo un poco el tema de, pues lo que implicaría, ¿no? Hacer todo este cambio, el tema de, pues, los empresarios, esos riesgos, se podría decir, o temas que impactarían bastante. Y, por ejemplo, con el tema de ciudadanos, o sea, tal cual ciudadanos como yo o como cualquier persona, ¿cuáles son los riesgos o qué es eso que ustedes ven, digo, o beneficios o riesgos que podría tener la parte de la reforma a un ciudadano normal? Bien. Yo creo que al ciudadano normal o que no tiene mucho conocimiento de lo que hacen los jueces, Ujú. tarde o temprano también le va a impactar o le va a perjudicar. ¿Por qué? Porque como seres humanos viviendo en una sociedad, tarde o temprano vamos a tener un problema jurídico, Sí. sea con vecinos, sea con el compañero de trabajo, sea con el patrón, sea incluso en las relaciones de pareja, Ujú. con los hijos, o sea, siempre todo, como ser humano estamos inmersos en derechos y obligaciones desde que nacemos, incluso Ujú. antes de que Ujú. nacemos ya tenemos ciertos derechos, Sí. ¿sí? Y hasta que muere la persona y después de fallecida Ujú. siguen Sigue teniendo. discutiéndose los derechos de esta Ujú. persona. En toda la transición de su vida de cualquier persona, Ujú. tarde o temprano va a tener la necesidad de acudir a los jueces para que resuelvan su problema jurídico en cualquier escenario, administrativo contra autoridades o de jueces cuando se resuelvan los asuntos en los juzgados. Y en mi opinión, a estas personas que potencialmente en este momento no han requerido la atención de los jueces para resolver sus problemas porque no han tenido problemas o aunque los tienen, no sabían o desconocen que pudieron o pueden acudir ante los jueces. Sí. Yo creo que este debate, para mí lo importante es que despierta el interés del ciudadano.
que a través de estos foros y a través de estas experiencias y estas oportunidades que nos dan a nosotros de salir y explicar quiénes somos, los ciudadanos nos empiezan a conocer y empiezan a tener conciencia de la importancia que tienen los jueces en un país, Sí. en un sistema democrático de derecho. ¿Sí? Entonces, sobre esto, a estas personas, por un lado, que sepan que hay jueces y que resolvemos sus problemas cuando acudan, o los que no han tenido problemas, que sepan que el día de mañana pueden acudir ante los jueces. A estas personas les puede afectar esta reforma en los términos que está, que insistimos mucho en que nosotros no estamos en contra de que haya una reforma. Ujú. Creo que debe haber una reforma, pero respetando la solidez y estructura que tiene el Poder Judicial y mejorar lo que tenga que mejorarse, Sí. pero no destruirla. Y al ciudadano común y corriente le va a impactar porque cuando quiera acudir a los jueces va a encontrar un escenario distinto, un escenario en ruinas desde el punto de vista de justicia por el perfil de las personas que van a ocupar los cargos de jueces y magistrados. Y eso creo que va a ser desastroso para ellos como personas, que no tengan jueces independientes, que no tengan jueces preparados, con vocación de servicio, y que tengan jueces cercanos precisamente a la necesidad social que requerimos. Creo que a estos ciudadanos sí les va a impactar tarde o temprano, y a todos como sociedad, incluso a las propias autoridades que están proponiendo esta reforma. En mi opinión, también se les va a revertir por las consecuencias tan graves que van a tener que remediar, porque ellos son las autoridades, para subsanar o remediar las cosas que se están haciendo mal. Si esto sí pasa, esta reforma en los términos que está propuesta. Ok. Ahorita estoy pensando como esta manera en cómo nos, pues, muestran o venden, digo, no sé si la palabra se venden, pero sí como nos muestran, ¿no? Estos cambios o estas reformas que se están, pues, promoviendo. Y se habla mucho como de este tema de terminar con la corrupción, pues, como que como ciudadanos participemos y este tema, ¿no? O sea, creo que el cómo lo ofrecen, o sea, el diálogo que se muestra cuando nos ofrecen estos cambios, pues como ciudadanos, a lo mejor sin conocimiento en muchos temas, lo vemos como bien, ¿no? De, pues claro, queremos terminar con la corrupción, claro, queremos que todos tengamos los mismos derechos, y o sea, yo creo que no tenemos como esa medición, ¿no? De qué está bien, qué está mal, pero el cómo se vende se podría decir que sí, ¿no? Lo que yo quisiera saber es, ¿qué implica, o sea, el hecho de que todo sea a voto popular o a voto del ciudadano? O sea, ¿qué implica en temas de precisamente el tema de la corrupción? O sea, creo que la corrupción hoy en día pues es como parte de una cultura, ¿no? Que hemos venido pues erradicando, cambiando, o sea, creo que a percepción del mexicano o de los que vivimos aquí, todavía estamos como en un país, ¿no? Con temas de corrupción. Pero si quisiéramos realmente cambiar o quisiéramos realmente como empezar a ahondar más en esa percepción que tenemos, ¿ustedes qué piensan o qué sugerirían a los ciudadanos en ese tema de realmente todo debería ser elección popular, realmente todo debería recaer en lo que nosotros digamos, o realmente se está vendiendo así? O sea, realmente nosotros somos los que decidiríamos, o simplemente es como una pues facha, o no sé cómo se puede decir, ¿no? El de sí, tú vas a elegir, pero pues realmente vamos a elegir entre quienes ya se decidieron que vamos a votar, ¿no? Entonces, hablando en ese tema de ciudadano, en el tema de esa percepción que tenemos de un México con corrupción, en ese tema de ya nosotros formar parte de esas elecciones y también del desconocimiento, o sea, ¿qué podrían decirnos o qué podrían aconsejarnos o qué podrían fomentar más en nosotros para que
que realmente sepamos qué acciones tomar, o sea, saber si es bueno o no y también de qué manera nosotros poder detener cosas que no queramos o que realmente no sean en beneficio a nosotros y cómo poder accionar y cómo poder tomar ese tipo de decisiones. A ver, Adrián. Estuvo muy larga mi pregunta. No, no. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que pusiste un tema muy importante en esta plática. Efectivamente, realmente no vas a decidir tú como ciudadano directamente, sino que va a ser una terna elegida por el Senado de este cúmulo de candidatos que quizás se pretende que haya esta diversidad, pero van a ser designados. O sea, todo parto de la base de cómo está propuesta la reforma. O sea, todo esto estamos hablando de cómo está propuesta hoy en día. Como el magistrado comentaba, estos foros respecto a la reforma se han hablado de matices, pero realmente nosotros estamos basados en cómo está propuesta. Entonces, cómo está propuesta va a ser a través de, conforme a candidatos de cada una de los poderes y elegidos por el Senado, y al final del día, pues bueno, tú vas a votar respecto de esos que fueron elegidos, pero no se sabe quiénes van a ser, cómo van a ser. Como ciudadanos, creo que todos debemos de ser responsables de conocer siempre nuestras leyes, nuestras obligaciones, qué hace cada persona, porque vivimos en una sociedad y estamos regulados por normas, por actos, y bueno, hasta para ir a sacar la licencia, uno debe decir, bueno, ¿dónde está la ventanilla? ¿Qué hay que pagar? Este tipo, estamos obligados a conocerlo. Y cuando uno es ciudadano, más que ciudadano, se entiende por una persona que ya tiene 18 años y ejerce todos los derechos y obligaciones. Entonces, realmente creo que quizás sería informarnos más de, bueno, ¿qué hacen los jueces hoy en día? Hoy los jueces se habla de este lenguaje de corrupción, pero realmente podemos afirmar, hay casos probados y decir, esa persona es corrupta y sigue ahí. O sea, pero ¿sabes? Hay mecanismos en el Consejo de la Judicatura, hay mecanismos para que las personas puedan denunciar y decir, oye, esa persona es corrupta, aceptó dinero o hizo esto, hizo el otro. Pero como decías, la mayoría tenemos esa vocación y esas ganas y hacemos lo que hacemos porque nos gusta lo que hacemos, nos gusta poder aportar a la sociedad, porque eso hacemos, aportar a la sociedad, a una sociedad más igualitaria y justa. ¿De qué manera? A través de la resolución de nuestros asuntos conforme a derecho, no tanto de que, bueno, voy a beneficiar, no voy a beneficiar, no, realmente no se beneficia a nadie ni se beneficia a grupos de poder, no, o sea, estoy analizando conforme a derecho, estoy analizando lo que yo advierto, lo que el expediente me da y lo que las partes trajeron. Entonces, ese tema de que se beneficia, no, y si hay algo que probar, que se pruebe y se diga, porque manifestarlo así es como si yo también te dijera, no, pues es que esa pared está mal construida. Y bueno, tú me vas a decir, ¿y tú qué sabes de la construcción? O sea, ¿tú qué sabes bueno, pues sí es cierto, o sea, no, yo solo la veo así, pero es lo que yo creo. Entonces, pero en cambio, a lo mejor si viene un arquitecto y dice, no, es que, ¿sabes qué? Este balance, la columna debía ser de esta forma. Bueno, o sea, ahora sí que ese tipo de cuestiones debe ser con conocimiento de causa. Claro. Entonces, hablar de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, ese es un discurso oficial que así se ha manifestado. Y bueno, creo que la contestación sería que no somos corruptos, al contrario, hacemos nuestro trabajo de manera diligente, de manera comprometida, y si ha habido casos, han sido sancionados, y también las personas tienen a su alcance para poder denunciar cualquier acto que estimen que se ejerce corrupción. Entonces, eso quizás
no se ha platicado mucho, como que, bueno, es que no podemos hacer nada. No, sí se puede. Hay temas, hay canales, el Consejo de la Judicatura tiene tiene sus unidades, entonces realmente sí hay, o sea, en el Consejo de la Judicatura sí hay forma que lo investiguen y todos sabemos, creo que la responsabilidad en el cargo que tenemos y también la responsabilidad que conlleva y que dictar nuestras sentencias y nuestras resoluciones conforme a derecho, ese es nuestro trabajo y es a lo que nos ceñimos totalmente. Y la pregunta al principio que decías, bueno, ¿y qué informe o qué les podemos decir a las personas que nos están escuchando? Primero, yo creo que es importante que se informen. Y esta plática a lo mejor tratamos de explicar cómo está estructurado el sistema jurídico mexicano, los poderes, qué hace el Poder Judicial Federal, qué hacen los estados, cómo nos eligen a nosotros, qué es lo que hacemos. Y en la otra parte también, por las preguntas que nos hiciste, tratamos de contestar por qué esta reforma, en los términos que está propuesta, no es idónea. Y con los elementos que damos en las dos vertientes, que las personas que nos escuchen puedan valorar ellos de manera informada qué es lo que más conviene al país en esta disyuntiva en la que estamos. Y tienen ya dos elementos, creo yo, muy objetivos de cuál es la estructura de nuestras instituciones, cómo funciona, y esta reforma qué es lo que pretende en los términos que está propuesta. Y creo que en ese sentido, a lo mejor lo que nos escuchan, si tuvieran la oportunidad de escuchar toda esta plática, pues ya tendrían mayores elementos de juicio para darse una idea y poder ser y que se sigan informando más para si llegan a este momento crucial de una reforma, pues también ellos puedan levantar la voz y decir, güey, es que espérate, a mí no me des la responsabilidad, como tú lo platicaste al principio, sí. Porque debe haber gente capacitada, debe ser gente idónea, debe ser gente con vocación. O a mí me conviene más estos, y con toda la libertad también. Sí. Podrá haber personas que digan, pues que sea por voto popular, pero que sea informado. Eso es lo importante y al menos la intención de estas pláticas es ser más informativas de cómo estamos, qué hacemos y a platicar un poquito de la reforma para que las personas estén más enteradas y que tengan mayor información para discutir estos temas y que cuando ya tengan la oportunidad de platicar con otras personas, pues ya tengan mayores elementos de discusión. Exacto. Y decir, bueno, espérate, es que yo escuché y me dijeron y yo sé, y ahí todo lo que les decimos está en la ley. O sea, pueden tener fuentes de información en la Constitución, en la ley de amparo, e informarse más para que pues tomen sus decisiones. Y ya por último, digo, pues no sabemos, ¿no? Si entra o no entra, creo que ya están como a unos pasos, pues, para que se decida. Y en el caso de que sí se aplica la reforma, ¿cuál podría ser esa siguiente acción que podamos tomar nosotros para, pues, que se lleve de alguna manera de la mejor forma o que pueda no afectarnos, de alguna manera, ¿no? Digo, tanto la parte empresarios como la parte ciudadanos, ¿qué podrían aconsejarnos? Digo, ya manejamos este tema de informarnos, ¿no? Primeramente, pero además de informarnos y tener ese conocimiento para poder, pues, seguir con los procesos que se definan, ¿qué más podríamos hacer? Yo creo que un punto bien importante como ciudadanos, de acuerdo a la información que cada persona tenga, es buscar a sus legisladores por los que votó y que le expliquen los legisladores qué beneficios tiene la reforma y por qué es conveniente votar en favor de esta reforma o por qué es conveniente no votar o votar en contra de la reforma o incluso un punto intermedio de que no se destruya lo que tiene el Poder Judicial, sino que se fortalezca lo que ya se tiene para mejorar la impartición de justicia. Entonces, el primer punto creo yo es que el ciudadano, porque al final los que van a votar esta reforma son los diputados federales y los senadores, los que acabamos de elegir el 2 de junio, de todos los partidos. Entonces, uno de los puntos es que las personas se acercaran para que tuvieran mayor información y poder cuestionar también a los legisladores de los partidos que sean,
para que el ciudadano tenga más información y que los ciudadanos tengan también preguntas que hacerle a los legisladores para que pues voten de acuerdo a lo que consideren el legislador, pero teniendo el antecedente que las personas que votaron por ellos le están cuestionando por cómo va a votar. Exacto. Eso por un lado. Por otro, pues yo creo que lo importante, como al principio comentábamos, creo que sí se requiere una reforma, pero esta reforma yo creo que debe ser consensada con todos los actores políticos, sociales, jurídicos del país. No solo los foros que ya han tenido y siguen teniendo en la Cámara de Diputados, sino que esto se abriera de manera más amplia a las universidades, a los empresarios, a las asociaciones civiles, a los jueces y magistrados, que somos los que estamos metidos en esta reforma, bueno, que nos escuchen también, que vean qué pensamos, cómo podemos mejorar este sistema, a todos los que tengamos que intervenir, que nos puedan escuchar y con una intención democrática y con una intención de mejorar nuestro sistema de justicia, entre todos construyamos un sistema mucho mejor del que tenemos. Claro. Pues muchas gracias por la plática. La verdad estuvo muy interesante, de mucho aprendizaje, sobre todo, digo, yo como ciudadana que realmente no tenía como bien identificado cómo funciona y qué tanto implican o qué tanto recaen estas reformas, tanto en mí como ciudadana, como en mi trabajo, como en el grupo de empresas que colaboran en clúster, etcétera, ¿no? Creo que es una plática que pues no debería terminar aquí, ¿no? Porque creo que es algo que debe continuar informándose y también haciendo de conocimiento de más gente y también que nosotros participemos más en este tipo de charlas o de aprendizajes, se podría decir, ¿no? Entonces les agradezco mucho la plática, y pues bueno, no terminamos aquí, ya vemos cuál será el siguiente foro, a lo mejor ya hablarlo más también con con grupos de empresarios, a lo mejor acercándose más al tema de ciudadanos, ya vemos qué grupos vamos acercando. Sí, ¿Okay? claro. Pues muchas gracias. No sé si quieran terminar con alguna. No, pues muchas gracias por la plática, muchas gracias. Y como dices, lo más importante es mantenernos informados y en caso de tomar una decisión que sea consciente. Esta reforma, como está planteada, no resuelve problemas de administración de justicia, pero lo que sí es que si se planea una reforma, que se planee, que se estudie, que sea con datos objetivos, que se analice realmente cuáles son los problemas para que así se puedan erradicar, no simplemente ver como que quitamos todo, cuando la realidad es que la institución que hoy tenemos funciona, es robusta, es buena, tenemos una aprobación de los usuarios alta. Entonces creo que eso también se tiene que ver y pues muchas gracias y muchas gracias por el tiempo. Gracias. No, pues gracias también, Mariana, Andrea, por compartir este espacio. Creo que nuestra intención no lo hablamos como personas, como juzgadoras en primer lado, sino como ciudadanos también. Claro. Como personas, seres humanos que también nos vamos a ver afectados, más allá de que cese en el nombramiento que tenemos, al final de cuentas pertenecemos a una sociedad donde nos interesa que tengamos un sistema de justicia importante y fuerte. Y en ese sentido, pues estamos preocupados en que sea la mejor reforma, no esta que se propone, sino que una buena reforma como ciudadanos. Y la otra parte, como jueces magistrados, pues también la intención es que la sociedad conozca quiénes somos, que sepa qué hacemos, cómo protegemos sus derechos y una vez informados sobre qué es lo que hacemos y cómo llegamos a estos puestos, pues que contraste con con la reforma que está propuesta y que se siga informando y que de alguna manera exija también a las autoridades legislativas pues que resuelvan en el mejor sentido esta reforma en beneficio de toda la sociedad. Entonces, muchas gracias, Mariana, Gracias. un gusto estar acá y agradecido por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.